Vamos a empezar aquí. Fijaros. Tenemos que iniciar con la formación del magma padre. ¿Cómo se forman los magmas primarios? Que es como se denomina. Un magma primario, luego un magma secundario, un magma evolucionado, etcétera. La corteza, ya los que están siguiendo mi canal ya han visto que la Tierra se divide en varias capas, que de más hacia afuera, hacia adentro, dentro de lo que es la litosfera, sin considerar la atmósfera, tenemos la corteza, el manto superior, el manto inferior, el núcleo externo y el núcleo interno. Este está en inglés, pero bueno, da igual. Lo que me interesa especialmente de esta imagen es una cosa que ocurre, esto de aquí está más o menos, esta línea de aquí, de la división de corteza-manto está a unos 30 y pico kilómetros de profundidad, más o menos, en término medio, varía, pero en término medio, interesa bastante lo que ocurre a unos 100 kilómetros de profundidad, porque a unos 100 kilómetros de profundidad, el manto superior sufre un proceso que se denomina fusión parcial. Parte del manto se funde. No hay que ver la fusión del manto como si fuese el hielo. Nosotros tenemos hielo en nuestra nevera, donde sea, que es agua. Y tú fundes un poquito del hielo y el líquido que consigues es agua. Fundes un poquito más del hielo y el líquido que sigues consiguiendo es agua. El manto, que principalmente en su mayor parte es sólido, cuando funde, no da un único fluido, digámoslo así. El manto tiene una composición muy, muy variada y muy variopinta, aunque generalmente se dice que tiene una determinada composición, como veremos un poco más adelante, no es una composición como el agua, que es solo H2O, sino que tiene muchísimos componentes. Entonces hay algunos que van a fundir antes y otros que van a ser más resistentes a la fusión y van a fundir más tarde. Eso lo represento en esta otra figura de aquí, fijaros. No os asustéis por lo que veáis, es un pequeñito diagrama de fases donde se representa la temperatura aquí en grados centígrados o grados Celsius de 0, 1000, 2000, 3000 grados centígrados y a este lado la profundidad que se equivale a la presión. Es lo mismo, aumentar la profundidad que aumentar la presión. Bueno, y aquí se representa la profundidad en kilómetros. Entonces, en este diagrama tenemos dos líneas que son bastante interesantes. Esta línea azul y esta línea roja. Esta línea azul de aquí se denomina línea del solidus. De hecho, está escrito aquí. De esta línea hacia aquí, todo está en estado sólido. Esta línea roja de aquí, como veis, se denomina liquidus. De esta línea hacia aquí, todo está líquido. Sin embargo, existe una zona intermedia entre ambas, donde parte está líquido y parte está sólido. Hay cosas que han fundido y hay cosas que no funden. Esta zona de aquí se llama zona de fusión parcial. Y es bastante importante porque esta zona de fusión parcial en el manto se produce en esta zona que llamábamos astenosfera. Bueno, y en esta zona de fusión parcial es donde se nos van a formar los magmas primarios, los magmas padre, podríamos llamarlos así. Veamos un pequeño ejemplo de cómo puede suceder esta cosa. Imaginemos que tenemos un material que se encuentra a unos 300 kilómetros de profundidad y una temperatura de unos 1800 grados. Si yo produzco una descompresión, es decir, hago que ascienda, puede ascender por medio de corrientes de convección, puedes pasarle esto, fijaros en el cursor del ratón, ¿dónde va? Yo pierdo profundidad, que está aquí, empiezo a perder profundidad y llega un momento en que sobrepaso la línea de solidus y entro en esta zona de fusión parcial. Fijaros que estoy ascendiendo en vertical casi sin pérdida de temperatura. Lo normal es que pueda ascender en diagonal y que pueda tener tanto pérdida de temperatura o ganancia de temperatura en este caso como pérdida de presión. Si el ascenso es así. Da igual. En el caso que sea, yo estoy atravesando la línea de solidus y estoy entrando en la zona de fusión parcial. Tengo un ascenso de material mantélico, me entra en lo que es la astenosfera, sufre una descompresión y se me funde parcialmente. Puede pasar lo mismo si yo tengo material que está a baja temperatura y a poca profundidad por aquí. Litosfera, que me está subduciendo, por ejemplo. Puede subducir
y puede ganarme profundidad y temperatura, profundidad y temperatura, profundidad y temperatura, hasta que llega un momento en que me corta esta línea de aquí, la línea de Solidus, y me entra en la zona de fusión parcial. Parte de esta litosfera que me está subduciendo se me va a fundir. Me puede ocurrir un caso aislado, el de la descompresión del manto y generarme una fusión parcial, o me puede ocurrir una fusión de la litosfera que me está subduciendo, o me pueden ocurrir las dos cosas a la vez, una junto con la otra. Corteza que me está subduciendo y se está fundiendo, y a la vez el manto que está ahí se me descomprime y se me funde también. Como vamos a ver, esto va a generar magmas padres de distinto tipo. Para entender estos magmas padres que se me forman, yo me tengo que ir a distintos ambientes tectónicos. Si os fijáis en el vídeo anterior, donde hablábamos de tipos de volcanes y el tipo de vulcanismo, si era más explosivo, menos explosivo, hawaiano, vulcaniano, pliniano, echadle un vistazo a ese vídeo si queréis enteraros un poquito de lo que estoy hablando. Situábamos los volcanes en entornos tectónicos distintos. Volcanes de zonas de subducción, volcanes de dorsal oceánica, volcanes de puntos calientes, volcanes intraplaca, en zonas de cizalla, etc. Echad un vistazo a ese vídeo si queréis, porque es interesante para entender lo que voy a decir ahora. Porque los volcanes, este tipo de actividad se me sitúa en distintos puntos en distintos entornos tectónicos, mejor dicho. Vamos a ir con uno de ellos, fijaros. Este de aquí. Este es un entorno tectónico típico de dorsal oceánica, como la que sucede en el centro del Atlántico, como la que sucede entre la placa africana y la placa antártica, etc. Ahí existen muchos dorsales en el planeta donde se sucede este fenómeno de aquí. Tenemos nuestra zona del manto superior, la zona de transición de astenosfera a litosfera, que es esta zona que cambia aquí de un rosado claro a un rosadito más oscuro, donde se me produce la fusión parcial que mencionábamos anteriormente. En este caso, la fusión parcial es por descompresión. Yo tengo un magma que me viene de aquí abajo, me está ascendiendo y se me está descomprimiendo. Y se me funde. El magma que me viene de aquí es de una determinada composición. Es una composición que se dice que es de tipo lerzolita. Igual alguno de vosotros habéis escuchado que el manto tiene composición peridotítica. Bueno, las peridotitas es un grupo de rocas, no es una única roca. Está, mira, os voy a poner un diagrama aquí de peridotitas para que veáis, creo que es este de aquí, es un diagrama triangular, efectivamente, es este de aquí. Tenemos la websterita olivínica, bueno, estas en realidad son piroxenitas, de aquí abajo aquí se consideran piroxenitas, no se consideran peridotitas. Las peridotitas empiezan cuando tenemos un 40% de olivino. Fijaros, este es un triángulo con olivino, ortopiroxeno, clinopiroxeno. Son tipos de minerales, tampoco hace falta que los tengáis muy en consideración. Lo que quiero daros a entender es que existen distintos tipos de peridotitas, que son la berlita, la lerzolita, la hardburgita y la dunita, en función de que tengan más olivino, más ortopiroxeno o más clinopiroxeno. Bueno, pues la composición del manto cae en este gran grupo de aquí, de lerzolita. Pero ¿qué pasa? Os acabo de decir que cuando se produce fusión parcial, no todo el manto funde. No es como un cubito de hielo, donde todo lo que te va a fundir es hielo. Te funde algo y hay otra parte que no te funde. Lo veíamos aquí, fijaros, en este diagrama que teníamos aquí. En la zona de fusión parcial hay una zona que te funde, pero hay una parte que te funde, que se transforma en líquido, pero hay otra parte que no, que queda en estado sólido. ¿Esto qué sucede? Fijaros en esta gráfica de aquí. Hace referencia, es una gráfica de composición que enfrenta el tanto por ciento en peso de óxido de titanio con respecto al aluminio, pero lo interesante, no prestéis mucha atención a esto, a lo que es el porcentaje en peso, etcétera. Lo que quiero que captéis es el mensaje general que quiere dar esta imagen, que es la típica imagen de fusión parcial para magmas de zonas de dorsal oceánica. Fijaros, tenemos un manto de composición lerzolítica, pero no me funde todo, me funde una parte que se me va a esta composición de aquí, que se denomina basalto toleítico. Es un magma toleítico. O como muchas veces lo veréis,
Se denomina también serie toleítica. Aquí lo dejamos como basalto toleítico porque generalmente todo esto se hace en base a las rocas que nos encontramos. Hay una cosa que tenéis, hago un pequeño paréntesis, hay una cosa que hay que tener clara. Las rocas, todo tipo de rocas, metamórficas, sedimentarias y magmáticas, no se encuentran tiradas ahí al azar. No. Guardan relación entre ellas. Y las rocas volcánicas, las rocas volcánicas y las plutónicas, las rocas ígneas en general, guardan relación entre ellas, de tal modo que te forman provincias de rocas. Esas provincias de rocas, tú cuando las estudias, llegas a conclusiones de estas, de que tienes un manto de una composición lercholítica, y cuando este manto te empieza a fundir, experimenta fusión parcial, el fundido que se te origina es de composición idéntica a la que tendría una roca llamada basalto toleítico. El fundido es de esa composición, de la misma composición que esa roca. Pero como digo, te queda un residuo, no te funde todo. Entonces, el residuo que te queda es esto de aquí, el residuo que es hardburgita y dunita. Que si nos vamos a este triangulito de aquí nuevamente, si lo quiere cargar, tenemos lercholita, que se me coge parte del fundido, me la quita, es la fusión parcial, se me va, y el residuo que me queda es este de aquí, hardburgita dunita. Más o menos puede ser el que te viene aquí representado un poquitito en azul. No sé si se verá este azul de aquí, pero más o menos este es el residuo que te puede quedar en una fusión parcial del manto. Bueno, ya hemos visto cómo se ha formado un magma primario, que es el asociado a zonas de dorsal oceánica. Se me funde parcialmente el manto y me genera un magma, que es un magma basáltico toleítico. Quedaros con ese nombre. Bueno, tenemos otros entornos. Otro entorno principal es este de aquí. Fijaros, esto es una zona de subducción tipo arco volcánico, como pueden ser los Andes, aunque también es aplicable con ciertos matices y ciertas diferencias a arcos de isla, como puede ser Japón, como puede ser Filipinas, por ejemplo. En este caso, tenemos una corteza que subduce, es una corteza oceánica. Esta corteza oceánica va a tener minerales hidratados, sobre todo los que me vienen por alteración con el agua del mar. La capa superficial de la corteza oceánica está recubierta de sedimentos. Estos sedimentos están muy hidratados. Aquí tienes una estructura que se denomina también prisma de acreción, que parte del prisma de acreción te puede entrar dentro del manto. Y todo eso te va a generar una serie de fases minerales hidratadas, con muchos volátiles. Todo esto que está subduciendo, acordaros cuando ponía esta imagen de una placa que subduce, que corta líquidos y llega a fundir. ¿Pero qué sucede? Este fundido, no, esta imagen viene luego. Este fundido se va a incorporar también con otros fundidos de aquí del manto. Se me puede producir también una descompresión de este manto y que se me funda parcialmente también. Tengo aquí mezclas de dos fundidos, digamos que tengo dos cosas que me van a fundir, llamémoslo así, una corteza que subduce junto con un manto aledaño que funde junto con la corteza y me va a generar un magma primario distinto del anterior. En este caso, se denomina un magma calcoalcalino. Vamos a verlo un poquito. En esta imagen que se me acaba de colar de aquí, en esta de aquí, que voy a llegar ahora a ella, esta aquí, vamos a ver lo que es un magma calcoalcalino y un magma toleítico. Y el siguiente magma que se me va a formar. Porque, si recordáis del vídeo anterior, nos quedaba otro entorno tectónico donde hay volcanes, que son las zonas de rift, como el rift centroafricano, las zonas de fallas distensivas de intraplaca, como pueden ser la zona del arco volcánico de Olot, la zona del magmatismo de Marruecos, etc. Y también los puntos calientes, como Hawái o como
Canarias, dejémoslo así. No entremos en el debate de si Canarias es un punto caliente o no. El magmatismo de Canarias, por ejemplo, es magmatismo de punto caliente. La composición del magma primario de Canarias es de este tipo, es de punto caliente. En este caso, el magmatismo de punto caliente ya no me es de como este de aquí. Ya no es un magma calcoalcalino como el anterior, sino que es un magma alcalino. Lo vamos a ver en esta serie de aquí. Esto es un diagrama, se denomina TAS, Total Alkali Silica. Alkali son estos elementos de aquí, los elementos alcalinos. Si os recordáis de la tabla periódica, justo en la parte izquierda, debajo del hidrógeno, hay toda una serie de elementos que son litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Bueno, pues aquí tenemos dos de ellos, el sodio y el potasio. Son los principales elementos alcalinos. Muchas veces aquí se mete el calcio. El calcio es un elemento que ya entra en otro grupo que está pegado a los alcalinos en la tabla periódica, que es el grupo de los alcalinotérreos, que es berilio, magnesio, calcio, estroncio, estroncio, bario y radio. Esos son los alcalinotérreos. Algunas veces se mete ahí el calcio también, pero bueno, normalmente se ponen los alcalinos frente al silicio, el total de silicio. La relación que tiene, tú cuando haces un análisis químico de las rocas, la relación que tiene te va a dar un cierto valor. Y se dividen normalmente, aunque este esté un poquito ampliado, se divide en dos grupos, que es la línea que separa lo blanco de lo azul. Tenemos la línea blanca, que va, más o menos vendría por una línea que separa el blanco del azul, que es este de aquí, que separa la serie alcalina, que es esta de aquí, que serían todos los fundidos, que se me forman en condiciones de intraplaco de puntos calientes, y la serie subalcalina, donde se incluyen los otros dos. La serie subalcalina se divide en dos grupos, que es la serie toleítica que mencionábamos y la calcoalcalina. Aquí se agrupan en uno solo, que es la serie subalcalina. Y se llama así subalcalina precisamente por el contenido en álcalis, que son estos de aquí, el sodio y el potasio. Entonces, contenido bajo, con respecto al SiO2, serie subalcalina. Un contenido ya alto, serie alcalina. Un contenido ya alto, una serie ya es fuertemente o fortemente, yo creo que esto está en portugués, fuertemente alcalina. Los magmas que se nos forman, por lo tanto, van a tener una relación de sílice, una relación de sodio y potasio distinta, y también recordad lo que os dije, una cantidad de volátiles distinta. La cantidad de volátiles era en función de las zonas de subducción y todas esas fases minerales hidratadas que teníamos eran las que nos daban todos estos volátiles.